Rafael Álvarez anda por aquí. Dígame, don Rafael. Bien, buenas noches ya, Jochi y a todo el equipo. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Rafael, vamos a hablarle a los muchachos acerca de los 3 golpes de cuando Trujillo. Vamos a hablar de los 3 golpes. Los famosos 3 golpes. Los famosos 3 golpes. ¿Usted no sabe lo que es eso, WJ? Yo he escuchado varios 3 golpes, pero vamos a escuchar maestro. A ver eso no es cuando uno se desayuna con salami, huevo y queso frito, no. Ese es uno. Los 3 golpes. Jochi, en la época de Trujillo, explícame cuáles eran los 3 golpes. Espérate, que antes de entrar a los 3 golpes, yo quiero hacer un llamado de atención en una cosa, Jochi. Según un estudio que ha publicado un francés llamado Christophe Clavé, ese señor ha determinado en un estudio que se hizo de que el coeficiente de intelectual de la sociedad, de la humanidad, está en los últimos 20 años ha disminuido. Es lógico eso, ¿eh? Entonces, yo digo, bueno, en un mundo donde tenemos tanta tecnología, por eso mismo, lo que está pasando es lo contrario. Por eso mismo. Pero él lo atribuyen eso al empobrecimiento del lenguaje. Y según dicho el psiquiatra Heredia, Guerrero Heredia, que en la sociedad dominicana el coeficiente de la República Dominicana del dominicano es equivalente a un 6º curso de primaria. Entonces, ¿qué es lo que hay con eso? La gente no está leyendo. Entonces, yo ya no hoy, pero después voy a incluir en la parte como un aporte. No, eso no es nada de publicidad. Recomendar algunos libros que la gente puedan ir leyendo, como que hay que retomar la lectura, porque eso de que lo que estemos involucionando, poniéndonos más brutos, como que eso no debería ser lo ideal. Sí, lo que pasa es que toda esta tecnología, por ejemplo, los muchachos, yo recuerdo cuando éramos muchachos, más jóvenes, nosotros hacíamos todo de manera manual, multiplicábamos, sumábamos, restábamos. Sí. Ahora todo es una calculadora. Antes uno se preocupaba por aprenderse los números más importantes, el de mamá, el de abuela, el de los hijos, ya no, la gente simple. Yo no me sé el número de Diana. No, y yo sé. Yo no me sé. Yo no me sé el número de mi casa. Yo no voy muy de acuerdo con eso. Tú tenías que buscar una información, tú tenías que fajarte a leer. Hoy día tú lo buscas en Google y ya tú la tienes la información. No, pero yo no voy muy de acuerdo con eso porque todo depende de la decisión que tú tomes. Porque anteriormente, tal y como dices, había que buscar cualquier información, había que agarrar un libro, pero ahora la información está más rápida. Sí, pero viaja tan rápido la información que se dice que la sociedad de ahora es la sociedad que posee más medios de información, pero al mismo tiempo es la sociedad más desinformada que existe. Pero vamos al tema porque eso miren, es real, maestro. los 3 golpes. Era un abuso los 3 golpes. Los 3 golpes. Un abuso. Los 3 golpes en la época de Trujillo eran fundamentalmente la cédula, la palmita, que era el carné del partido del PD. Y la ficha, el carnet que te daban del servicio militar obligatorio. Así es. Todo el mundo tenía que hacer servicio militar obligatorio. Una cosa que aquí lo pensó Hipólito Mejía en el 2000 y le cayeron arriba. Sí. Yo creo, o sea, si quiere hacemos la encuesta, pero yo creo que hay que repensar eso. No estaría mal. ¿El qué? Lo del servicio militar, que hace falta disciplina en muchas cosas. Sí, pero no tiene que ser militar. Bueno, pero... Y nada tiene que ser obligatorio tampoco. No, nada tiene que ser obligatorio, eso es verdad, pero bueno. Lo que sí, yo quiero comenzar primero, porque estos 3 golpes no era una cosa al azar. Esto también respondía a una estrategia de represión y de persecución de la gente. Control. Entonces, exacto, de control. Entonces, con el primero de los golpes que yo voy a empezar es con el de la cédula, que fue el primero de los golpes. ¿Qué pasa? Trujillo le tocó asumir un gobierno después de darle un golpe de estado a Horacio Vázquez, quien lo apadrinó para que llegara y era jefe del ejército, le dio un golpe de estado. Entonces Trujillo recibe un gobierno con 2 situaciones de crisis. Una primera era una crisis internacional, que era lo que se produjo a partir de 1929 en Estados Unidos y esa crisis mundial que hubo. Pero también Trujillo inaugura el gobierno con un ciclón, San Zenón, que prácticamente acabó con todo. Entonces, Trujillo lo que necesitaba en ese momento era dinero para reactivar la economía. Entonces, para eso, Trujillo le puso un impuesto al azúcar, le puso un impuesto al cacao, pero le redujo un 10% del salario a los funcionarios públicos, pero le hacía falta más dinero. Ahí resulta que desde el 1926, con Horacio Vázquez, se venía hablando de la idea de crear una cédula para la gente. Y según dice Rodríguez de Morici, fue un hermano del quien le recomendó a Trujillo que
lo de la cédula, porque en República Dominicana todavía no había como un sistema en el que la gente pudiese estar como organizada. Lo que no pensó Rodríguez de Morissi en ese momento era lo que Trujillo iba a hacer con la cédula. Entonces, a partir, cuando le dice eso en Puerto Plata, en 1932, dice, pero esto es una buena idea, porque yo necesito dinero. Crea la ley 247, donde la cédula era obligatoria para todo el mundo. Pero para tú sacar la cédula, tú tenías que pagar un impuesto, dependiendo de la situación económica tuya, o sea, del nivel, porque tú podías ir, porque podías ir entre 5 hasta $50, que era la moneda, porque todavía el peso se crea en 1947. Entonces, la moneda que circulaba era el dólar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Con la cédula, en primer lugar, eran solamente los hombres que tenían derecho a la cédula, las mujeres no. Recuerden que las mujeres, por ejemplo, empiezan a votar a partir del movimiento que se conoce como las sufragistas, que son, y aquí las mujeres empezaron a votar fue en 1942, creo. Entonces, solo los hombres, pero después Trujillo dice, pero espérate, en ese momento había una población de 1.200.000 personas, solo 750.000 eran hombres. Dice, pero aquí se me está quedando fuera un nicho, y era la mujer. Ok, las mujeres ahora también van a tener que usar cédula. Ahora, ¿qué pasa? La cédula era obligatoria porque había que utilizarla para todo. Se usaba si tú ibas a viajar, si tú ibas a entrar al país, para ejercer como profesional, para tú estudiar tanto en la escuela como en la universidad. Todo era la cédula. Entonces aquí se crearon una especie como de retenes para que la gente que llegaba a la capital tenían primero que revisarlo para ver si tenían la cédula y si tenían la cédula al día. Entonces, esa cédula, por ejemplo, los que venían del Cibao, el retén estaba en la cumbre de Bonao. Ahí había un retén militar. Entonces, todo el que viniera, ya fueran vehículos privados o públicos, tenían ahí que detenerse para ver si tenían la cédula. En el caso de que los que venían del este, el retén estaba en el puente Ramfis Trujillo, que es un puente que hay en San Pedro de Macorís, que todavía tiene el color verde, pero eso es quien entra como por San Pedro, porque hoy en día la gente se va por la autovía. Y los que venían del sur, el retén estaba en los lados de San Cristóbal. ¿Qué pasa? Entonces, cuando tú dices, perdón, sí, que la cédula estaba al día, es porque tenía varias casillas por año y cada año había que comprar el sello. Exacto. Para pagar el impuesto. Sí, porque era un impuesto anual que se pagaba con lo de la cédula. Entonces, ese documento había que presentarlo para todos. Si cuando a ti te detenían, tú eras sospechoso de algo, entonces a ti te pedían que primero te preguntaban que dónde tú te ibas a quedar, qué tú viniste a hacer en la capital, etcétera, etcétera, como si tú hubieses entrado a otro país. Y aparte de eso también, con lo de la cédula, sirvió también para que la gente que se dedicaba al espionaje dijeran o tuvieran los datos de las personas. Yo tengo aquí, fíjense por qué se convirtió en una de las principales fuentes de información. Yo tengo aquí la cédula de Trujillo. Y aquí hay cosas que me llaman la atención de la cédula de Trujillo. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, los datos que pedían tenían que tener serie, cédula, el número, apellido, nombre, lugar de nacimiento, nacionalidad, ocupación, domicilio, procedencia, porque eso era dónde vive y de dónde venía, si tenía señas particulares en el cuerpo, el color de los ojos, el color del cabello, color de la piel, tamaño y peso en las libras. Y también si sabe leer y sabe escribir. Señores, era todo. Sí. Lo que yo veo es que en la parte de sabe leer y escribir, ¿qué decía? En la cédula de Trujillo está vacía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo volaron? Pero todos los datos, los demás están llenos. No, pero él leía. Él leía. Todos los demás están llenos. Pero en si sabía leer y escribir, está vacío. Míralo ahí. Esa es la de Trujillo, señor.
Yo creo que ¿Algún ustedes vean comentario qué con es relación a cédula. eso? ¿Y dónde tú conseguiste esa cédula? Pero señor, eso, mire- eso está en el Archivo General de la Nación. Claro. Pero mira qué cédula, eso era una Porque era un cartulina. Un pergamino. Era como un cartoncito. Sí, era de papel. Exacto. Realmente era de papel. Que era como un cartoncito que Yo tuve recuerde. cédula de papel. No, a ese nivel no. Yo la Sí. tengo. Tú tienes Contemporáneo. cédula de Yo la papel. tengo guardada. Tú ¿Tú la tienes tienes? cédula de Sí, papel. claro. Todo el que tiene Ya más de está. 50 años. Vaya a Yo ponerse la- la yo tercera. la Otro que era tuve. inteligente, ¿Cómo es? que era muy inteligente, Trujillo. Ajá. El mejor. Hace falta un par de pesos, no te preocupes, vamos a cobrar a todo el mundo, cédula para todo el mundo. Dios mío. Sí. ¿Qué es lo que tú dices, Ale? No, todos ustedes los que tienen cédula de papel, vayan a ponerse la tercera dosis. Sí, ¿eh? hay que ponerle la tercera dosis. No, pues yo tuve cédula de papel y Ya ahí tengo, en el Guacalito. Es Sí. que está, por ahí por Pero, cerca de la pero doble. es como tú dices, la cédula era un método de control De realmente. control, Sí. claro. Acuérdate que incluso hasta para viajar al interior del país, tú tienes que tener una carta de ruta. Una Sí. carta de ruta, sí. Igual que en Aquí. México. O sea, tú no puedes salir de que con tu carro de que voy voy para a San Santiago. Juan. No. Una carta de ruta, el nombre suyo. ¿A qué usted va? ¿A qué usted va? ¿Y a quién va a qué- visitar? No, pero Sí. En formales. Santiago. O sea, No, para ir a pero- visitar a mamá a Santiago. Sí. Está Había bien. que- Era control. Carta de Sí. ruta porque es una manera de tener un control de dónde estaban los ciudadanos. Claro. Entonces, en la misma cédula, por ejemplo, los policías tenían la licencia de poder entrar a tu casa. Porque tú tenías que tener la cédula hasta en tu casa. Si en tu casa entraban y tú no tenías la cédula, estaba multado. Entonces, los policías llegaban a la hora que a ellos les diera su gana. Pero era un perseguimiento que tenía. Tan- Pero lógico. Eso para los que están diciendo, que viven diciendo que aquí hace falta un Trujillo. Los policías tenían la autoridad de llegar a tu casa a la hora que le den su gana. Por ejemplo, yo vi un testimonio en una ocasión que la policía llegó a la casa de una gente a las 5 de la mañana. Pam, tocando la puerta. Entonces, quien respondió fue la mujer. ¿A quién buscan? Y le dicen, a fulano, vinimos a ver. Ella le dice, él no durmió aquí. Y él le dice, ellos le dijeron, es la policía, dígale que nosotros queremos que nos muestre su cédula. Y entonces ahí el hombre habló. Y dijo, no, pero espérense, den un momentito, déjame ponerme algo. Tú di que no dormiste ahí. Para eso ahí mismo. No, él se levantó. Sí, lo cogieron preso porque resulta que el tipo no tenía la cédula al día. ¿Tú sabes a quién metieron preso por no tener la cédula actualizada? A Mauricio Báez. Porque Mauricio Báez vivía en San Pedro de Macorís y luego se mudó para acá, para la capital. Y entonces en su cédula no había cambiado el domicilio. Y a Mauricio Báez también lo metieron preso. La gente que no tenía su cédula al día tenía entre 10 y 15 días preso. Y las multas eran entre 5 y 10 pesos o $10, que era la moneda que se utilizaba en ese tiempo. Pero un abuso lo de la palmita, ¿eh? Un abuso Pero- lo de la pero palmita. estamos hablando de Trujillo. Sí, claro que sí. Es bueno decirlo porque hay gente que ignora todo lo que pasó. Y sería interesante también saber el porqué de la palmita. No, porque acuérdate que La Palma... Era la palma, ¿verdad? Exacto. La palma. Ese era el Exacto. símbolo. La Ese- palma fue bueno, la gente que no la conoció, en el malecón, Sí. Trujillo llenó el malecón de palmas De palmas. africanas, Sí. eran. Sí. Me parece que sí. Y entonces este fue básicamente el símbolo de Del Del partido. del partido. Del O sea, lo que estamos hablando es que uno obligado tenía que ser el Señor, Partido por eso Dominicano. digo, Obligado. Porque era un partido único. Y también había una Ya tú placa que sabes. se ponía en las casas. En esta casa Sí. Trujillo es el jefe. Sí. Entonces, Señores. luego cuando Trujillo crea el Partido Dominicano, entonces el carnet del partido prácticamente pasa a sustituir la cédula. Incluso se dice que, por ejemplo, hoy a lo que le llaman teteo, la policía llegaba con tranquilidad a cualquier teteo y todo el que estaba tenía automáticamente, los que estaban bailando tenían que sentarse. Ajá. Si una orquesta estaba tocando, tenía que detener la música. Si había una música en la bellonera, la persona que estaba más cerca la desconectaba. Y todo el que estaba ahí inmediatamente tenía que sacar los 3 golpes y ponerlo encima de la mesa. Así mismo era. Redada. Sí. Pero si en dado caso, un ejemplo, tú no tenías la cédula, pero sí tenías la palmita, entonces no te multaban. Te chanceaban. Porque, exacto, te chanceaban. Porque cuando tú no tenías la palmita, que era el carnet del partido. carnet del partido, entonces a ti te asociaban como contrario al partido. Comunista. Entonces, sobre todo por comunista. Sí. Entonces, Media ahí, amarilla.
Media amarilla. Sí, sí. Entonces al final ya la palmita pasó como a sustituir todo eso. Y el tercer golpe era el servicio militar. Lo que hicieron fue que se crearon demarcaciones militares para reclutar a todos los jóvenes que fueran mayores de 17 años, para entonces llevarlo a hacer servicios militares. Lo del servicio militar obligatorio fue algo que aquí lo empezó Boyer cuando la ocupación haitiana. En el 22. Exacto. Que ahí hay que decir, por ejemplo, siempre se acusa de que Boyer cerró las universidades. Pero la razón fundamental por la que cerraron las universidades es porque cuando pusieron el servicio militar obligatorio, los que estaban en la edad de irse al servicio militar obligatorio eran precisamente los que estaban en la universidad, porque la universidad lo que tenía para ese tiempo era 32 estudiantes. Había una matrícula muy bajita. Exacto. Entonces, ahí hubo que vaciar la universidad para mandarlo al servicio militar obligatorio. Entonces, eso lo retomó Trujillo después, y ese era entonces el tercer golpe. Ya de ahí para allá, en primer lugar, la cédula servía para todo, pero de luego cuando se hizo el registro electoral, que se dividió la cosa, entonces ya la cédula no necesariamente era usada para votar, porque de ahí también estaba lo de las huellas digitales, sí, ahora. Las dos cosas, la porque, cédula y el registro. Sí, porque en el tiempo de tú cuando votabas lo que hacía era que te perforaban la cédula. Sí, y era la manera que había de... un sellito, votó. Exacto. Votó, te perforaban. Exacto. Sí. Y aquí se usaron de todo, te tenían un dedo, sí, te afeitaban un brazo. Sí. Te afeitaban un brazo, un puerco. Sí. Te afeitaban un brazo, de todo. Era ensayando la vida que estábamos. Y arrojarte un dato, Rafael, que bueno que WJ lo sepa, la audiencia, que Trujillo, no sé cuántos, pero él tuvo figurantes como presidente. O sea, el partido ganaba y no era el presidente. Por ejemplo, yo recuerdo con los 40... ¿Balaguer fue uno de ellos? ¿Balaguer fue presidente? Sí, yo siempre cuando escuché... mataron a Trujillo, Balaguer era presidente. Sí, bueno, por ejemplo, Héctor Trujillo, no sé si era hermano Héctor de él. En los 40 fue presidente, pero Trujillo era el hombre. Sí. Claro. Que Balaguer no había llegado a nada. Balaguer yo creo que era de cultura o cancillería, algo así. Fue de la cultura. Pero con Balaguer se había armado un cuchicheo de que porque a Balaguer no lo veían como en nada. Y un día Trujillo le dijo, venga acá. Y enfrentó y le dice, ¿qué es lo que usted quiere? Porque usted no bebe, usted no braguetea. O sea, que usted no tenía incómodo, Balaguer estaba ahí siempre. Balaguer ahí. Sí. Usted no bebe, usted no braguetea, usted no juega, usted no hace... ¿Qué es lo que usted busca? Entonces Balaguer, tipo inteligente, se le plantó. Servirle a usted. No, plantó. No, pues por eso mismo que lo enfrentó. Oye, lo que le digo. Servirle a usted. Lo bregó. Sí. A partir de ahí, claro. Balaguer compró a Trujillo. Después de eso. Se dice que Trujillo era balaguerista. Sí. Sí. Lógico. Era balaguerista. Sí. Los reformistas dicen eso, pero es verdad. No, pero es que es verdad, aunque lo digas de relajo. Por ejemplo, hombre enigmático, doble J, Balaguer. Un tipo con una capacidad. Por ejemplo, los discursos de Trujillo se lo escribía Arturo Logroño, el pico de oro de aquí. Sí. Y después, cuando Trujillo empezó a conocer a Balaguer y esa capacidad para crear y para escribir. Resolvió el enano, sí. El enano resolvió. Claro, entonces. Ten cuidado. Y la otra cosa es que Balaguer, Trujillo también notó que Balaguer era capaz de hacer lo mismo que él hacía. Entonces, lo mantuvo cerca todo el tiempo. Pero en ese momento hubo un momento de crisis entre ellos dos, que fue cuando Balaguer fue el ministro de Educación. Sí. Que cada semana Balaguer inauguraba una escuela, inauguraba un instituto. Y entonces a él quisieron indisponerlo con Trujillo. Y Balaguer lo que hizo fue que le mandó una carta, una correspondencia a Trujillo, renunciándole a la posición. Por ahí anda la carta, allá mismo en él. Sí. Mira, doble J, perdón, que Jochi te dice que algo muy importante, que Balaguer era un hombre muy enigmático. Sí, Balaguer lo quería todo el mundo, pero yo te voy a decir algo. Trujillo llegó donde llegó porque era muy duro. Él se rodeaba de gente dura, era nada más. Claro, tú eres duro vistiendo, dale para acá. Tú eres duro con la literatura, dale para acá. Tú, dale para acá. Y se mantenía con un círculo de psicópata y por eso no llegó tan lejos. ¿Me entiendes? Pero hay de lo que le decían que no. Porque, por ejemplo, Peñavalle, que en un primer momento se puso de que como a privar en ¿cómo sería? Privar en que A. Guapo. Sí. Entonces, después cuando Trujillo le bajó la pesa, entonces ya terminó siendo un intelectual. ¿Cómo se llama el tipo que enseñó a vestir a Trujillo?
Ese Yo se sé llama cuál es. De Moya, que Alfonso salía de en toda Moya. la foto. Sí, sí. De Moya Alfonso. De Moya. Algo De así, Moya, sí. Que salía en Que toda era la foto. Yo lo vi el documental. Era modelo en Nueva York, Exactamente. de Colgate. Sí. Y siempre estaba ahí atrás. Y se dice que ese señor peleaba con Rubirosa, que Sí. tenían un No, altercado. no tenía Sí. un altercado. Sí, porque ahí estaban en el anillo. Era Ahora que allá te voy a decir arriba. una cosa, Sí. Trujillo era un tipo De que- Moya Alonso. De Moya Alonso, De me Moya parece. Alonso. Y vestían iguales. No, Sí. eso, Trujillo fue, se ponía un traje y eso eso fue una oportunidad solamente. oportunidad. No, Cuando pero- él inauguró su casa en Arroyo Hondo, de Moya Alonso invitó a Trujillo. Entonces de Moya salió por primera vez en un traje con cuadros. Sí, Y lindísimo. empezaron los tigres a relajarlo. De Moya y esto. Y cuando llegó Trujillo era el mismo traje. Sí. Relajen ahora. Ay, Pero Ay, que ay, hay los una cuadros cosa, ahora. hay una cosa que a Trujillo hay que Incluso hay- le tenía hasta el cuidado de las camisas. Sí, todo. Como Trujillo tuvo un problema de una cirugía aquí, Correcto. para que no se le viera la Hacía cicatriz. el cuello ni nada. alto. Cuello alto y toda la Y él cosa. fue que Ya tú designó sabes, él era- al fotógrafo de Trujillo Sí. que le hiciera las fotos en picada. no, que ahí donde voy que a Trujillo, en ese sentido, a Trujillo hay que dársela, El como que dice. hay que dársela Porque, a no, Trujillo. porque él, para vestir, Trujillo vestía impecable. Cuidaba la Y imagen. buscaba ser, Entiendo. sí, cuidaba bastante la imagen. Y buscaba ser un tipo que donde llegara, Sí, impresionara. Ese es porque hay una cuestión con Trujillo. Trujillo tenía una frustración porque no lo dejaron entrar en un club de Santiago Sí. en una ocasión. Y entonces ahí para allá fue que Trujillo dijo, No me van a con dejar que esa es la entrar, que tú verás tenemos. ahora. Entonces ahora vamos a ver. Entonces de ahí para allá, ¿cómo fue? A mí me devolvieron una vez en un sitio a también. ti, a ti. Porque yo fui con gorra. Usted no puede entrar con gorra. Yo le dije, pero yo vine a gastar eso. Fue, venga gente, y hablamos ahorita. Y me dice, ¿cómo tú no me vas a entrar con mi gorra? Que yo me siento cómodo. Claro. No, que tú no puedes entrar con. Pero un sitio de tigre era, no era un sitio de popi. Ajá. Usted no puede entrar con esa gorra Y chata. si entonces, a O Trujillo- la dobla o te la quita Oye, para di que entrar. la dobla Yo la le digo, ¿y eso? ¿Qué es lo que? Ah, no, venga gente. Y yo, no, hablamos ahorita y me fui. Y a Trujillo, ¿qué fue lo que le hicieron? Le dije, usted no va a entrar. Le dije, no voy a entrar, hablamos ahora. Ajá. Y cuando volvió de allá para acá hubo que abrirle. ¿Usted está consciente de que Balaguer fue un presidente vetusto, no? Yo no conocí el término, pero dame la luz, que siempre me la tira al cuello. Claro. Tú sabes que se cuenta que como Balaguer era el hombre pues culto cerca de Trujillo, se cuenta una vez que a Trujillo le inventaron a una muestra de pinturas y eso. Y él llevó a Balaguer. Entonces él se acercaba a un cuadro, todo el mundo esperaba a ver qué iba a decir Trujillo. Imagínate. Y Balaguer le decía abajo, qué contraste. Y decía, ¿qué? ¿Qué contraste? Decía Trujillo. Luego se acercaba a otra imagen y decía Balaguer, ¿qué figura más oblicua? Y Trujillo no oía bien. ¿Cómo? ¿Qué figura más oblicua? Y decía él, ¿qué figura más oblicua? Y en una él no escuchaba bien. Y Balaguer le dijo en el otro cuadro, ¿qué cara? ¿Qué es esto? Y dice Trujillo, ¿qué? ¿Qué cara? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es esto? Ay, Mira, bueno, me dice mi amigo Siris que su papá pasó una lucha grandísima para pagar el impuesto de la cédula que se renovaba todos los años. Ajá. Y en esa época eran $1.50. Eso era un dineral. Sí. Claro. Y tuvo que hacer una tala de un bosque de 20 tareas para poder pagar el impuesto. Wow, oye, ¿cuánto era peso y medio? Es lo que estoy diciendo. tú veas. Y entonces, cuando. ¿Tú sabes cuánto se recolectó con la primera cédula? Cuando se puso la cédula. Ajá. Fue $500,000. A ese tiempo. $500,000 de pesos, digo, de dólares, que era la moneda que Un circulaba dinero. en ese Entonces. momento. Y cuando vieron $500,000 con esto de la cédula, no, pues espérate. Vamos a meter a las Y mujeres. Vamos a meter a las mujeres. Exacto. Y de ahí para allá fue que se armó la cosa con lo de la Gracias, cédula. mi querido Rafael. Bueno, en Instagram, @aprendo con Rafael, que ahí hemos compartido algunas cosas interesantes. Es el mismo golpe.